Nadie espera que un santo llore, y mucho menos que llore por ti. Pero hoy voy a decirte algo que rompe toda lógica, toda expectativa y toda idea que quizá tenías sobre los milagros. Carlo Acutis lloró. Y no fue por su enfermedad, no fue por su muerte, no fue por el dolor que él mismo vivió. Carlo Acutis lloró cuando tocó una vida, tu vida. Y eso, aunque suene extraño, tiene un significado profundo que muy pocos se atreven a explicar. Tal vez ahora estés pensando, ¿cómo puede ser eso posible? Un joven que vivió hace años, que murió tan pronto, que fue beatificado por su fe, llorando hoy por alguien que ni siquiera conoció en persona. Suena exagerado, suena simbólico, suena incluso imposible. Pero precisamente ahí está la ironía. Los milagros nunca llegan como los esperamos. Llegan cuando dejamos de entender todo y comenzamos a sentir. Este video no es para curiosas casuales. No es para quien solo quiere escuchar una historia bonita. Este mensaje es para quien ha llorado en silencio, para quien ha pedido una señal, para quien ha sentido que Dios guarda silencio mientras el corazón grita. Porque Carlo Acutis no lloró por debilidad, lloró por compasión. Y cuando un alma tan unida a Dios llora, algo grande se está moviendo en el cielo. Quizá tú no lo sabías, pero Carlo tenía un don especial. Él veía a Jesús en la Eucaristía de una forma que pocos ven. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, y cuando alguien ama así, con tanta pureza, su corazón se vuelve sensible al dolor humano. Carlo no podía ignorar el sufrimiento, lo sentía como propio. Por eso, cuando una vida es tocada por un milagro verdadero, no es un acto frío, es un acto cargado de emoción, de lágrimas y de amor. Y aquí viene lo que rompe toda expectativa. El milagro del que hablamos no empezó con una sanación espectacular, ni con una noticia viral. Empezó en silencio. Empezó en el corazón de alguien que ya no tenía fuerzas. Empezó en una oración hecha con miedo, con dudas, con cansancio. Empezó quizá como la tuya, porque si estás aquí, viendo este video, no es casualidad. Nadie llega a un mensaje así por accidente. Tal vez hoy cargas una preocupación que no te deja dormir. Tal vez sonríes por fuera, pero por dentro sientes que algo se rompió. Tal vez has pedido un milagro tantas veces que ya no sabes si seguir esperando. Y justo ahí, en ese punto donde la esperanza se debilita, es donde Carlo Acutis aparece. No con ruido, no con espectáculo, sino con lágrimas. Lágrimas que hablan de un amor que no se rinde. Este no es un video para asustarte. Es un video para despertarte. Porque cuando un santo llora por una vida, es porque esa vida es valiosa. Es porque esa vida importa. Es porque esa historia aún no terminó. Y si hoy tú sientes algo diferente mientras escuchas estas palabras, no lo ignores. A veces el primer milagro no es lo que cambia afuera, sino lo que se mueve dentro. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Si estas palabras ya están tocando tu corazón, si sientes que este mensaje llegó en el momento justo, regálanos un valeu de mais. Es solo apretar el botón del corazón que está aquí abajo del video. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que hoy también necesitan una señal. Respira hondo. No te adelantes. No intentes entender todo ahora. Solo quédate. Porque lo que viene a continuación explica quién fue realmente Carlo Acutis, por qué su corazón era tan sensible y cómo un milagro puede nacer incluso de las lágrimas. Este es solo el comienzo. Y si llegaste hasta aquí, créeme, es porque algo grande ya empezó a moverse en tu vida. Cuando escuchamos la palabra santo, casi siempre imaginamos a alguien distante, serio, mayor, vestido con ropas antiguas y viviendo una vida completamente ajena a la nuestra. Pero Carlo Acutis rompe esa imagen por completo. Carlo era un joven como cualquier otro. Le gustaba la tecnología, los videojuegos, internet, los tenis deportivos y la vida cotidiana. Sin embargo, había algo en él que no era común.
algo que no se aprende en libros ni se compra con talento. Carlo tenía una intimidad profunda con Dios. Nació en Londres, creció en Italia, y desde muy pequeño mostró una sensibilidad espiritual fuera de lo normal. Mientras otros niños pensaban solo en jugar, Carlo se preguntaba por el sentido de la vida, por el sufrimiento de los demás y por la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Para él, la misa no era una obligación, era un encuentro. Decía con convicción que la Eucaristía era su autopista al cielo. No lo decía como metáfora bonita, lo decía porque realmente lo vivía así. Carlo asistía a misa todos los días, rezaba el rosario, ayudaba a los pobres, defendía a los compañeros que sufrían bullying, y todo eso sin sentirse superior, sin presumir, sin imponer. Su fe era silenciosa, firme y coherente. Por eso tocaba corazones sin esfuerzo. Porque no hablaba de Dios como alguien lejano, sino como alguien vivo, cercano, presente. Uno de los aspectos más sorprendentes de Carlo fue su amor por los milagros eucarísticos. Utilizó sus conocimientos en informática para crear una exposición digital que documentaba milagros relacionados con la Eucaristía en todo el mundo. No lo hizo para llamar la atención, sino para que más personas descubrieran que Jesús está vivo y actúa hoy. Carlo entendía algo que muchos adultos nunca comprenden. La fe no es cosa del pasado, es algo que sucede ahora. Y aquí hay algo clave que debes entender. Carlo no buscó la santidad, buscó agradar a Dios. Y eso lo cambió todo. Cuando enfermó de leucemia, todo pasó muy rápido. En pocos días, su vida dio un giro radical. Sin embargo, nunca se quejó, nunca se rebeló. Ofreció su sufrimiento por la Iglesia y por el Papa. Dijo con paz algo que hoy estremece a millones. Estoy destinado a morir. No lo dijo con miedo, sino con confianza, como alguien que sabe que su vida tenía un propósito mayor. Y ese propósito no terminó con su muerte. Ahí comenzó. Después de su partida, comenzaron a surgir testimonios. Personas que rezaban pidiendo su intercesión. Familias desesperadas. Enfermos sin esperanza médica. Y entonces, los milagros. Milagros reales, documentados, examinados por la Iglesia. Milagros que no solo sanaban cuerpos, sino que devolvían la fe a corazones rotos. Por eso Carlo Acutis no es solo un ejemplo bonito, es un intercesor poderoso, es una prueba de que la santidad es posible hoy. Es un mensaje vivo para una generación cansada, herida y confundida. Tal vez al escuchar su historia pienses, pero yo no soy como él. Y tienes razón, pero tampoco él era perfecto. Era humano, y precisamente por eso, tan cercano. Carlo demuestra que no necesitas tener una vida extraordinaria para vivir algo extraordinario con Dios. Necesitas un corazón disponible, un corazón que escuche, un corazón que ame. Y cuando un corazón así se une al cielo, los milagros comienzan a fluir. Ahora que sabes quién fue realmente Carlo Acutis, la pregunta ya no es quién fue él. La verdadera pregunta es, ¿qué puede hacer hoy en tu vida? Eso es lo que vamos a descubrir en la siguiente parte. Los milagros verdaderos casi nunca comienzan con aplausos. No empiezan con luces, ni con anuncios, ni con grandes palabras. La mayoría de los milagros comienzan en silencio, en un momento en el que nadie ve, nadie aplaude y nadie imagina que algo está cambiando. Así fue el milagro relacionado con Carlo Acutis. No empezó como una noticia impactante. Empezó como una oración débil, casi sin fuerzas, hecha por alguien que ya no sabía qué más hacer. Tal vez eso te resulte familiar, porque cuando una persona llega al límite, no ora bonito, ora con lo que le queda, a veces con lágrimas, a veces con enojo, a veces solo con un suspiro. Y es precisamente ahí donde el cielo se inclina para escuchar. Carlo Acutis entendía ese lenguaje. Él sabía reconocer el dolor humano incluso cuando no se expresa con palabras correctas. El milagro del que hablamos no fue inmediato. No ocurrió en segundos. Fue un proceso. Primero vino una sensación de paz inexplicable. Luego,
una esperanza tímida. Después, una fuerza interior que no existía antes. Y finalmente, el cambio. Para algunos fue físico, para otros, emocional, para otros, espiritual. Pero en todos los casos, hubo algo en común. Nadie volvió a ser la misma persona después. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que un milagro solo cuenta si es visible, si se puede medir, si se puede explicar. Pero los milagros más profundos son los que nadie ve desde afuera. Son los que levantan a alguien por dentro cuando todo parecía perdido. Carlo Acutis fue instrumento de ese tipo de milagro, de esos que no hacen ruido, pero transforman una vida entera. Y ahora escucha esto con atención. Ese mismo proceso puede estar ocurriendo en ti. Tal vez no te diste cuenta. Tal vez pensaste que fue coincidencia, pero no lo fue. El simple hecho de haber llegado hasta este video ya es parte del camino. Algo se activó cuando escuchaste este mensaje. Algo comenzó a acomodarse dentro de ti, no porque yo lo diga, sino porque así actúa Dios, paso a paso, sin forzar, sin imponer, respetando el tiempo del corazón. Y Carlo Acutis, como intercesor, acompaña ese proceso con una ternura que conmueve. Hay personas que, al escuchar historias así, sienten calor en el pecho. Otras sienten ganas de llorar sin saber por qué. Otras sienten una paz extraña. Nada de eso es casualidad. El alma reconoce cuando está siendo tocada. Y cuando eso sucede, es importante no cerrar el corazón. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero muy poderoso en este momento. Si sientes que este mensaje te está hablando directamente, si algo dentro de ti se está moviendo, regálanos un valeu de mais. Es solo apretar el botón del corazón que está aquí abajo del video. Ese gesto, aunque parezca pequeño, ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que hoy también están esperando un milagro, incluso sin saberlo. Volvamos al milagro. Quienes lo vivieron dicen algo que se repite una y otra vez. No fue solo lo que cambió afuera, fue lo que cambió dentro. Y eso dice mucho, porque cuando el interior se transforma, todo lo demás encuentra su lugar. Carlo Acutis no buscaba impresionar, buscaba sanar. No buscaba fama, buscaba almas. Y por eso su intercesión sigue siendo tan fuerte. Tal vez tú aún no veas el resultado final. Tal vez estás justo en la mitad del proceso. Y eso está bien. Los milagros no siempre llegan como cierre. A veces llegan como comienzo. Como una nueva forma de mirar la vida, como una certeza silenciosa de que no estás sola, de que no fuiste olvidada, de que tu historia sigue siendo importante para Dios. Carlo Acutis lloró porque entendía ese dolor, y cuando lloró, el cielo respondió: quédate, no te vayas todavía, porque en la siguiente parte vamos a hablar de esas lágrimas, de lo que realmente significan y de por qué. Cuando Carlo Acutis lloró, algo muy profundo se desató en el mundo espiritual. Las lágrimas no siempre significan tristeza. A veces significan amor. A veces significan compasión. Y en algunos casos muy especiales, significan que el cielo ha sido tocado por el dolor humano. Las lágrimas de Carlo Acutis no fueron lágrimas comunes. No fueron producto del miedo ni de la desesperación. Fueron lágrimas que nacieron de un corazón profundamente unido a Dios, un corazón capaz de sentir el sufrimiento ajeno como si fuera propio. En la fe cristiana, las lágrimas tienen un valor espiritual muy profundo. Jesús lloró. La Virgen María lloró. Muchos santos lloraron. No porque dudaran de Dios, sino porque entendían el peso del dolor humano. Carlo Acutis entró en esa misma corriente espiritual. Su llanto no fue debilidad, fue intercesión. Fue una forma silenciosa de oración que sube directo al corazón de Dios. Cuando se dice que Carlo Acutis lloró al tocar una vida, no se habla de una escena física como la imaginamos. Se habla de algo más profundo. Se habla de un encuentro espiritual, de un momento en el que una necesidad humana se cruzó con una misericordia celestial. Y cuando eso sucede, algo se desborda.
algo se quiebra, algo se sana. Carlo entendía el sufrimiento desde muy joven. Veía a personas solas, enfermas, olvidadas. Veía la indiferencia del mundo, y eso no lo dejaba indiferente. Él no pasaba de largo. Su sensibilidad espiritual era tan grande que podía percibir lo que otros no veían. Por eso, cuando una persona se acercaba a él con fe, incluso después de su muerte, esa conexión no era fría ni distante. Era profundamente humana. Hay momentos en la vida en los que no necesitamos respuestas. Necesitamos que alguien nos entienda, que alguien nos acompañe, que alguien llore con nosotros. Las lágrimas de Carlo Acutis representan eso. Representan una cercanía que consuela. Representan un no estás sola, que no necesita palabras. Representan una presencia que no juzga, no exige, no presiona, solo acompaña. Y muchas veces eso ya es el inicio de un milagro. En el mundo espiritual, cuando un intercesor llora, algo se mueve. No porque Dios no supiera lo que pasa, sino porque el amor encuentra una vía directa. Las lágrimas son un lenguaje que Dios escucha con especial atención. Por eso, las lágrimas de Carlo no fueron ignoradas. Fueron acogidas, fueron escuchadas, fueron respondidas. Tal vez tú también has llorado así, en silencio, a solas, sin fuerzas para explicar lo que duele. Y si es así, hay algo que debes saber. Ese tipo de lágrimas no se pierden, no caen al vacío. En la fe, cada lágrima es recogida, cada dolor es visto, cada súplica es escuchada, y cuando alguien como Carlo Acutis se une a ese clamor, el cielo responde de maneras que a veces no entendemos de inmediato, pero que siempre llegan a tiempo. Las lágrimas de Carlo también nos enseñan algo importante. Nos enseñan que la santidad no es frialdad espiritual, no es dureza, no es distancia. La verdadera santidad es sensibilidad, es capacidad de amar profundamente, es dejar que el dolor del otro nos toque. Y Carlo, siendo tan joven, comprendió eso mejor que muchos adultos. Por eso su historia sigue tocando corazones. Por eso su intercesión sigue siendo tan fuerte. Porque no es una santidad lejana, es una santidad cercana. Cuando escuchas que Carlo Acutis lloró, no pienses en tristeza. Piensa en amor que se desborda. Piensa en un corazón que no pudo permanecer indiferente. Piensa en una oración viva, hecha de compasión. Y piensa también que esas lágrimas no fueron en vano. Detrás de ellas, siempre hay una respuesta de Dios. Y ahora que entiendes el significado de esas lágrimas, estás lista para el siguiente paso. Porque después del llanto, viene la acción. Después de la compasión, viene el toque. Y después del toque, viene el milagro que empieza a tomar forma en lo concreto. Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Después de las lágrimas, viene el toque. No siempre es inmediato, no siempre es evidente, pero cuando ocurre, nada vuelve a ser igual. El toque divino no llega como una explosión, llega como una certeza, como una sensación silenciosa de que algo empezó a ordenarse por dentro, incluso cuando por fuera todo parece seguir igual. Muchas personas esperan que un milagro sea algo dramático, visible, imposible de ignorar, y a veces lo es. Pero la mayoría de las veces, el verdadero milagro comienza de una forma mucho más sutil. Empieza en la manera en que miras tu problema. Empieza en la calma que surge donde antes solo había ansiedad. Empieza en una fuerza nueva que te permite levantarte un día más. Eso fue lo que muchos experimentaron al pedir la intercesión de Carlo Acutis. No fue magia. No fue sugestión. Fue un proceso espiritual real. Un acompañamiento. Una presencia que empujaba suavemente hacia adelante cuando las fuerzas ya no alcanzaban. El toque divino no empuja, sostiene, no obliga, acompaña. Hay algo importante que debes entender aquí. El milagro no siempre elimina el problema de inmediato. A veces te transforma a ti primero. Carlo Acutis entendía esto profundamente. Él sabía que Dios,
no siempre cambia las circunstancias. A veces cambia el corazón para que pueda atravesarlas. Y cuando el corazón cambia, las circunstancias, tarde o temprano, también lo hacen. Por eso muchos testimonios hablan de un antes y un después. No porque todo se resolviera de golpe, sino porque ya no se sentían solos. El toque divino se manifiesta de muchas formas, en una palabra que llega en el momento justo, en una decisión que antes parecía imposible, en una puerta que se abre cuando ya habías dejado de tocar, o incluso en una puerta que se cierra para protegerte de algo que no era para ti. Nada de eso es casual. Cuando el cielo toca una vida, comienza un reordenamiento. Y aunque al principio no lo entiendas, con el tiempo todo empieza a tener sentido. Mirando hacia atrás, muchas personas dicen, ahora lo veo claro, era necesario pasar por ahí. Pero en el momento, lo único que sentían era una mano invisible sosteniéndolas. Tal vez hoy tú estás justo en esa etapa. No ves el final, no entiendes el proceso, pero sientes que no estás completamente sola. Ese es el toque. No hace ruido, no pide aplausos, pero está ahí. Carlo Acutis, como intercesor, no actúa separado de Dios. Todo lo contrario. Él conduce hacia Dios, hacia la confianza, hacia la entrega, hacia esa paz que no depende de que todo esté perfecto. Y cuando una persona empieza a vivir desde ahí, algo profundo cambia. El miedo pierde fuerza. La desesperación ya no manda. La esperanza vuelve a respirar. Este es un buen momento para preguntarte algo con honestidad. ¿Qué ha cambiado en ti desde que empezaste a escuchar este mensaje? Tal vez no sea algo grande. Tal vez sea solo una pequeña luz. Pero esa pequeña luz es suficiente para empezar. Los milagros no siempre son el final del camino. Muchas veces son la confirmación de que vas por el camino correcto. Son señales, guiños del cielo, recordatorios de que Dios sigue actuando, incluso cuando no lo vemos claramente. Y Carlo Acutis, con su vida sencilla y su fe profunda, es un recordatorio constante de eso. No te desesperes si aún no ves resultados claros. No te castigues si todavía dudas. La fe no es ausencia de miedo, es decisión de confiar a pesar de él. El toque divino respeta tu ritmo, respeta tus procesos, respeta tus tiempos. Y si hoy lo único que puedes hacer es seguir aquí, escuchando, respirando y abriendo un poco más el corazón, eso ya es suficiente. El milagro no se impone, se recibe. Y tú ya diste el primer paso. En la siguiente parte hablaremos de algo muy importante. Hablaremos de cómo abrirse conscientemente a ese milagro, de qué actitudes ayudan, de qué disposiciones del corazón facilitan que la gracia fluya. Porque aunque el cielo toca, el corazón también tiene que abrirse. Y eso es lo que viene ahora. Hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar el pasado. No podemos controlar las decisiones de los demás. No podemos controlar el tiempo de Dios. Pero hay algo muy importante que sí está en nuestras manos. La disposición del corazón. Y cuando el corazón se abre, el milagro encuentra espacio para entrar. Muchas personas creen que para recibir un milagro necesitan tener una fe perfecta, fuerte, sin dudas. Pero eso no es verdad. La fe que mueve el cielo no es la fe perfecta, es la fe sincera. Es la fe que dice, no entiendo todo, pero aquí estoy. Carlo Acutis vivía así. Su relación con Dios no estaba basada en miedo ni en exigencias, sino en confianza. El primer paso para abrir el corazón al milagro es dejar de luchar sola. No significa rendirse, significa reconocer que necesitas ayuda. Cuando una persona acepta eso, algo se suaviza por dentro. La carga se vuelve compartida, y es ahí donde la gracia comienza a fluir. El segundo paso es aprender a escuchar. No solo hablar, no solo pedir, escuchar. A veces estamos tan concentradas en decirle a Dios lo que queremos que no dejamos espacio para que Él nos muestre lo que necesitamos. Escuchar no siempre significa oír una voz.
A veces es una intuición, a veces es una paz inesperada, a veces es una incomodidad que te empuja a cambiar algo. Carlo Acutis tenía esa capacidad de escuchar con el corazón. El tercer paso es la confianza diaria, no la confianza de un solo día, no la confianza de una emoción fuerte, la confianza que se renueva cada mañana. Confiar cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es confiar cuando no hay señales claras, pero es precisamente ahí donde la fe se vuelve verdadera. Carlo ofrecía su día, su dolor y su alegría con la misma sencillez, y esa coherencia abría caminos. Tal vez tú hoy no puedes hacer grandes cosas. Tal vez solo puedes dar pequeños pasos. Y eso está bien. Un milagro no se fuerza, no se exige, no se manipula. Se recibe con humildad, con apertura, con paciencia. Y cuando el corazón entra en ese estado, el cielo responde de formas inesperadas. No siempre como imaginamos, pero siempre como necesitamos. Este es un buen momento para hacer una pausa interior. Respira. Observa lo que sientes. Reconoce si algo se movió dentro de ti desde que empezó este video. Y si sientes que estas palabras te están ayudando, si sientes que este mensaje llegó a ti en el momento justo, quiero pedirte algo muy sencillo pero muy importante. Regálanos un Valeu de Mais. Es solo apretar el botón del corazón que está aquí abajo del video. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy también necesitan abrir su corazón a un milagro. A veces pensamos que un milagro es solo algo personal, pero cuando compartimos un mensaje de fe, el milagro se multiplica, se convierte en puente, se convierte en esperanza para otros. Carlo Acutis creía profundamente en eso. Por eso usó la tecnología, por eso compartió, por eso no se guardó su fe para sí mismo. Él entendía que la fe crece cuando se comparte. Y hoy, tú también puedes ser parte de ese movimiento, incluso con un gesto tan simple como ese corazón. No subestimes lo pequeño. Dios no lo hace. Si hoy decides abrir el corazón, aunque sea un poco, ya estás cooperando con la gracia. Ya estás diciendo sí a algo nuevo. Y ese sí, aunque no lo veas todavía, tiene consecuencias eternas. En la última parte de este mensaje, vamos a cerrar este camino. Vamos a unir todo lo que has escuchado. Vamos a hablar de la hora, del momento presente. Porque el milagro no vive en el pasado ni en el futuro. Vive aquí. Vive hoy. Vive en la decisión que tomas ahora mismo. Quédate. Estamos llegando al final. Todo camino tiene un momento de silencio final. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de sentido. Ese momento en el que ya no hacen falta más palabras, porque algo dentro de ti ya entendió lo esencial. Llegar hasta aquí no fue casualidad. Cada parte de este mensaje te trajo paso a paso a este punto. Y si hoy estás aquí, es porque el milagro no es una idea lejana, es una posibilidad presente. A veces creemos que los milagros pertenecen al pasado, a los libros, a las historias de otros. Pero la fe cristiana nos recuerda algo muy distinto. Dios actúa ahora, en el presente, en lo cotidiano, en lo que parece pequeño. Y Carlo Acutis fue testimonio de eso. Su vida corta no fue una interrupción, fue una misión cumplida. Y su intercesión continúa porque el amor no muere. Tal vez al inicio de este video buscabas respuestas. Tal vez buscabas consuelo. Tal vez solo sentías curiosidad. Pero ahora, después de escuchar, algo cambió. No necesariamente afuera, pero sí dentro. Y eso importa más de lo que imaginas, porque cuando el interior se ordena, la vida comienza a encontrar dirección. El milagro no siempre es que desaparezca el problema. A veces es que ya no te domina. Carlo Acutis no vino a prometer soluciones fáciles. Vino a recordarte algo más profundo, que no estás sola, que tu dolor es visto, que tu historia importa. Y eso, por sí solo, ya es un milagro. Este es el momento de decidir qué harás con lo que escuchaste. Puedes cerrar este video y seguir como antes.
o puedes guardar este mensaje en el corazón y permitir que te acompañe. No como presión, no como exigencia, sino como una presencia suave que te recuerda que hay esperanza, incluso cuando no ves el camino completo. No necesitas entender todo hoy. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar espacio. El espacio interior donde Dios puede actuar. El espacio donde la fe respira. El espacio donde el miedo pierde fuerza. Si hoy estás atravesando una situación difícil, no pienses que fracasaste. Piensa que estás en proceso. Los procesos no siempre son cómodos, pero son necesarios. Y cuando se viven con fe, nunca son en vano. Carlo Acutis entendió eso incluso en su enfermedad. Por eso ofreció su vida. Por eso confió. Por eso su historia sigue tocando corazones. Permite que este mensaje sea una semilla. No una obligación. No una carga. Una semilla. Las semillas trabajan en silencio. No hacen ruido. No dan frutos inmediatos. Pero cuando encuentran tierra abierta, crecen. Y a veces, cuando menos lo esperas, algo florece. Así actúa Dios. Así actúan los milagros verdaderos. Antes de despedirnos, te invito a hacer algo simple. No con las manos, sino con el corazón. Agradece. Agradece incluso si todavía duele. Agradece incluso si todavía no entiendes. La gratitud abre caminos que la queja cierra. Y cuando agradeces, aunque sea con esfuerzo, algo se acomoda por dentro. Carlo Acutis decía que la tristeza es mirar hacia uno mismo y la felicidad es mirar hacia Dios. Hoy puedes elegir hacia dónde mirar. No porque todo esté resuelto, sino porque confiar también es una forma de valentía. Si este mensaje te acompañó, vuelve a él cuando lo necesites. Si hoy no sentiste nada, no te juzgues. Cada corazón tiene su tiempo. Lo importante es que sepas esto. El cielo no es indiferente a tu historia. Y cuando un corazón se abre, incluso un poco, el milagro ya comenzó. No como un espectáculo, sino como un camino. Y los caminos, cuando se recorren con fe, siempre llevan a un lugar mejor. Gracias por quedarte hasta el final. Que la paz que hoy tocó tu corazón permanezca contigo. Y que, cuando mires atrás, puedas decir, ese fue el día en que algo empezó a cambiar.